Muy bien, mira, comencemos con esta tercera sesión. Mira, en el diseño de sistemas de información se utilizan algunas metodologías para dar mayor peso a lo que serían las estrategias de desarrollo que al diseño y a la solución de los problemas. Sin embargo, pues es imprescindible mantener el interés en el análisis de las necesidades organizacionales. Entonces, debemos considerar el uso de un conjunto de herramientas y técnicas capaces de ser empleadas para cualquier proyecto de desarrollo. Y por supuesto, pues apoyarnos en técnicas de diagramación y documentación estándar. Recordemos que pues, la finalidad siempre será maximizar la calidad y productividad del desarrollo de los resultados. Entonces, la importancia de una debida estructuración e implementación de un diseño de las organizaciones, pues siempre va a ser trascendental al momento de querer ser competitivo frente a un mercado tan globalizado como el que se enfrentan las empresas hoy en día. Muy bien, pues nuestros objetivos para esta sesión pues son claramente pues esto de comprender las diferencias entre el diseño estructural y el diseño orientado a objetos, conocer los conceptos de modalidad, cohesión y complemento, aprender los principios del diseño de interfaz necesario y su impacto en la accesibilidad y la experiencia del usuario y finalmente pues entender los conceptos clave en el diseño de bases de datos y arquitectura de software. ¿No? Entonces, ahora, en cuanto a la forma de desarrollar el análisis, pues vemos que las metodologías son radicalmente diferentes desde su enfoque. Entonces, la primera está orientada a procesos tomando una visión desde donde pues, los datos se consideran separadamente de los procesos que los transforman. Dando más importancia a la descomposición funcional del sistema y por tanto a los diagramas de proceso. Entonces, estos pueden parecer que lleva de manera más directa a la implicación o a la implementación del sistema, pero con frecuencia esto suele ser más frágil. Si cambian los requerimientos, un sistema basado en descomposición funcional puede requerir una reestructuración masiva. Por el contrario, el enfoque orientado a objetos se centra en primer lugar en identificar los objetivos o los objetos del dominio de aplicación y después en establecer procedimientos que lo manejen. Aunque esto pueda parecer más indirecto, el software orientado a objetos se mantiene mejor ante los cambios de requerimientos porque se basa en la estructura del dominio de aplicación en vez de los requerimientos funcionales de un determinado problema. ¿No? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en el diseño estructurado, pues exactamente está basado en funciones y procedimientos, tiene un enfoque top-down. ¿Qué es esto del enfoque top-down? Pues son evaluadas desde una mirada de información global hasta ir abordando pues, los valores y las variables más detalladas y específicas, ¿no? Esto es pues, un enfoque de arriba hacia abajo. Y también pues está fundamentado en diagramas de flujo de datos y diagramas de estructura, mientras que en el diseño orientado a objetos pues está basado en objetos, pues tal cual lo dice, que representan entidades del mundo real y bueno, está dividido en diagramas también de clase de y objetos o los denominados UML y también en enfoque bottom-up. ¿Y qué es esto de enfoque bottom-up? Pues parte de una posición individual hasta abordar las variables globales, es decir, es de abajo hacia arriba. Entonces, entendamos que es esto del análisis estructurado. Bueno, pues en general, pues el análisis estructurado fue seleccionado como una técnica de investigación de requerimientos, permite conocer el sistema o proceso en una forma lógica y manejable, pues, al mismo tiempo que proporciona la base para asegurar que no se omite ningún detalle. Respecto del modelo orientado a objetos, por ahí James Martin, en su libro de análisis y diseño de un sistema orientado a objetos, señala que el mundo orientado a objetos, que en el mundo orientado a objetos, pues el análisis se realiza al estudiar los objetos en un ambiente y los eventos que interactúan con dichos objetos. Por tal razón, pues hace referencia a una herramienta útil para la descripción de un sistema cualquiera. Los DFO, o a diferencia de los diagramas de flujo de datos, pues permiten mostrar no solo la transferencia de datos, sino también representar cualquier cosa que se transfiera de una actividad a otra. Es decir, indicar los objetos que se producen y las actividades que producen e intercambian.
¿no? Entonces ahí está el diseño estructurado, en general, pues da claridad en la secuencia de operaciones, es fácil de entender para los problemas bien definidos, mientras que los de diseño orientado a objetos lo que hacen es, pues, reutilizar el código, hacer encapsular y una encapsulación y una abstracción, y pues dan un mejor modelado, ¿no? Sobre todo de problemas más complejos. Ahora, el aporte más importante que hizo el diseño estructurado fue la idea de que para resolver un problema complejo de desarrollo de software, pues conviene separarlo en partes pequeñas, que se pueden diseñar, desarrollar, probar y modificar, pues de una manera más sencilla y lo más independiente posible del resto de la aplicación. Esas partes, cuando se requieren usar, o sea, se requieren ellas usar un nombre genérico. Habitualmente se denominan módulos. Ahora, la cuestión pues tiene que ver con cada módulo del sistema, si se refiere a un único proceso o identidad, ¿no? A mayor cuestión, pues sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque el módulo en cuestión sería más sencillo de diseñar, programar, probar y mantener, ¿no? Ahora, en el diseño estructurado se logra alta cohesión cuando cada módulo, función o procedimiento, cualquiera que esto sea, pues también realiza una única tarea trabajando sobre una sola estructura de datos. Y bueno, finalmente el acoplamiento pues mide el grado de relación de un módulo con los demás. A menor acoplamiento también es mejor, porque pues por lo mismo anterior dicho antes, o por lo dicho antes, ¿no? También, por ejemplo, el módulo en cuestión será más sencillo de diseñar, programar, probar y mantener. Ahora, en el diseño estructurado, pues se logra bajo acoplamiento, reduciendo las interacciones entre procedimientos y funciones, reduciendo la cantidad y complejidad de los parámetros y también disminuyendo al mínimo pues, los parámetros por referencia y los efectos colaterales. En general, bueno, pues ahí como lo puedes observar, ya reducido en la modularidad, pues se divide en sistemas, ¿no? Tiene beneficios pues por toda la parte de mantenimiento, compresión y pruebas, porque todo es independiente. Hay una ecuación que es el grado en que las tareas están realizadas por un módulo y son similares, y hay una alta ecuación que es lo deseable, porque los módulos están centrados, por supuesto, pues en una sola tarea. Y ya en el acoplamiento, pues el grado de dependencia, hay un grado de dependencia entre los módulos, y se dice que debe de haber un bajo acoplamiento, que es lo deseable, porque los módulos son independientes y fáciles de modificar. Ahora, son 4 los principios en el diseño de interfaces, ¿no? O sea, aquí están, que sería la consistencia, la visibilidad, la retroalimentación y la tolerancia a errores. Consistencia por la uniformidad de elementos, visibilidad por la necesidad de identificación inmediata, la retroalimentación pues para mantener la seguridad y la tolerancia a errores buscando por supuesto la minimización, ¿no? En cuanto al, déjame subo esto. En cuanto al término de usabilidad, se hace referencia a la capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario cuando se usa bajo determinadas condiciones. Entonces, por otra parte, la experiencia del usuario, el UX, sería el resultado de las percepciones y respuestas de una persona tanto para el uso como para el uso anticipado del sistema. Entonces, explicando de forma más coloquial, la usabilidad de un sistema, pues se mide en función de lo fácil e intuitiva que sea de manejar, mientras que la experiencia del usuario pues abarca más factores y va un paso más allá, refiriéndose a la satisfacción del usuario antes, durante y después del uso del sistema. No, entonces, en cuanto a bueno, por eso se da entonces en reducción, pues la usabilidad, facilita con la que los usuarios pueden aprender, ¿no? Y la importancia de las pruebas de esta. Y finalmente, pues la experiencia del usuario, pues es toda la percepción y respuestas del usuario. También incluiría pues, todos los factores que son el diseño, la interacción, la accesibilidad y el rendimiento. Entonces, ahora, en cuanto a la arquitectura de software,
pues desempeña un papel fundamental en el éxito de cualquier proyecto. Entonces, para garantizar que su software o que tu software que vas a realizar sea robusto, escalable y cumpla con todos los altos estándares de calidad, pues es esencial seguir un enfoque meticuloso y estructurado. Entonces, la arquitectura de software es importante porque afecta el desempeño y la potencia, así como la capacidad de distribución y mantenimiento de un sistema, ¿no? Entonces, aquí están los tres elementos, que sería el hardware, el software, todas las redes de comunicación y sobre todo pues la seguridad y el almacenamiento. Entonces, para adentrarnos al diseño de las bases de datos, es necesario saber pues sobre la normalización, ¿no? Que es el proceso de organizar los datos de una base de datos. Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas según las reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes, ¿no? Entonces, hay algunas reglas en la normalización de una base de datos. Cada regla pues se llama forma normal. Si se cumple la primera regla, se dice que la base de datos es la primera forma normal. Si se observan las tres primeras reglas, se considera que la base de datos está en su tercera forma normal. Entonces, veamos esta tabla. En específico, el modelado de entidad-relación, que sería estas tres cuestiones, que son entidades, relaciones y atributos, pues las entidades son todos los objetos del mundo real, ¿no? Que con existencia independiente, las relaciones pues son las asociaciones entre esas entidades y finalmente pues los atributos son las propiedades de las entidades. En este ejemplo de un diagrama simple mostrando pues entidades como cliente, pedido y precio, ahora una restricción de base de datos se utiliza para asegurar qué datos en una relación coinciden con la vista del modelador de cómo es ese dato o debería de ser almacenado. Por ejemplo, una restricción en un código postal podría ser el número que estuviera entre 1000 y 9999, ¿no? Que sería más o menos en que está el código postal. Ahora, una clave primaria es uno o más valores de un campo que hacen un único registro. Normalmente la clave primaria es llamada ID y es una secuencia. Una clave foránea pues es utilizada para referirse a un registro único o en otra tabla, utilizando la clave primaria de esa tabla, de esa a otra tabla, ¿no? Entonces, en diagramas de entidad-relación, el enlace entre tablas se basa normalmente en claves foráneas que enlazan con claves primarias, como puedes ver ahí en el ejemplo, ¿no? Entonces, veamos este otro caso en donde sea esta tabla de estudiante, pues cuya clave primaria es la identificación del estudiante, que dice ahí ID estudiante, y está compuesta por los siguientes atributos, que serían nombre del estudiante, la calle, la ciudad y el código postal, cumpliendo con las con las condiciones para ser segunda forma normal. En este caso, calle y ciudad, pues no tienen una relación directa con la clave primaria, que es el ID del estudiante, ya que no están directamente relacionadas con el estudiante, sino que dependen totalmente del código postal. Como el estudiante se ubica por el sitio determinado por código postal, calle y ciudad, pues se relacionan con este atributo. Entonces, debido a este segundo grado de dependencia, no es necesario almacenar estos atributos en la tabla estudiante. Supongamos que hay múltiples estudiantes ubicados en un mismo código postal. Con la tabla estudiante teniendo una inmensa cantidad de registros y se requiere cambiar el nombre de la calle o la ciudad, entonces se debería buscar y actualizar esta calle o ciudad en toda la tabla estudiante. Entonces, por ejemplo, si quiero cambiar la calle, no sé, Naranjitas por el de Naranjitas 2, pues se tendría que buscar Naranjitas en toda la tabla de estudiantes y luego actualizarla a Naranjitas 2, ¿no? Entonces, buscar en una tabla enorme y actualizar los registros únicos o múltiples requeriría mucho tiempo y por tanto afectaría el rendimiento de la base de datos. En su lugar, esos detalles se pueden tener en una tabla separada, que podría ser, por ejemplo, postal, ¿no? Que esté relacionada con la tabla del estudiante usando el atributo, pues, código postal, y la tabla postal pues tendría una cantidad comparativamente menor de registros y solo se tendrá que actualizar una vez esta tabla de postal, ¿no? Entonces, esto se refleja automáticamente
en la tabla estudiante, simplificando la base de datos y las consultas. Así las tablas estarían en tercera forma normal, ¿no? Entonces, pero bueno, este es solamente una mera introducción para que no te conflictúes. Ahora, los patrones de diseño son técnicas para resolver comunes, o sea, problemas muy comunes en el desarrollo del software y otros ámbitos referentes al diseño de interacción o interfaces. Ahora, un problema de diseño resulta ser una solución a un problema de diseño. Se ubican en dos categorías en las creaciones estructurales y de comportamiento y se subdividen a su vez en singleton, factory y observer. Entonces, por ejemplo, aquí pues están ya propuestas, ¿no? Que son esos patrones, ya había dicho que son soluciones reutilizables para problemas comunes, que tienen categorías como creaciones estructurales de comportamiento y que a su vez, bueno, pues están subdivididas, como dije, en singleton, factory y observer. En singleton, pues es asegurar cada instancia de una clase. Aquí es crear objetos sin especificar la clase exacta y observer, pues definir una dependencia de objetos de uno a muchos objetos, ¿no? Entonces, veamos por algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ok, aquí ya está, ¿no? Entonces, aquí ya están algunos ejemplos. En singleton, pues sería básicamente, como habíamos dicho, pues el singleton pues sería asignar a una única. En consecuencia, pues estaríamos haciéndola en la gestión de conexiones a una en la gestión de conexiones a una base de datos. En la de factory, por ejemplo, uso en la creación de diferentes tipos de usuarios a un solo sistema, y en el observer, pues un sistema de notificaciones y suscriptores, por ejemplo, ¿no? Entonces, repasemos qué es lo que vimos en esta sesión. En general, bueno, vimos un resumen de los principios de diseño de sistema, la importancia de la modularidad, la cohesión y el acoplamiento, el impacto del diseño de interfaces en la usabilidad y el UX, ¿no? Y las experiencias UX, el rol de los patrones de diseño en la estructura, en la arquitectura de software, ¿no? Y bueno, pues algunas referencias serían específicamente este libro, este artículo y este recurso en línea. Hay muchos más. Entonces, con esto ya podríamos empezar a trabajar la siguiente fase.